Buenos días, amados. Dios los bendiga, los guarde, los bendiga, fortalezca y establezca. Dios los llene de bendiciones y de amor. Estamos acá un tiempo más en este espacio llamado Leyendo el libro de la Ley de Dios. Nuestro enfoque prácticamente es leer la palabra de Dios en los diferentes libros de la Escritura, pero como lo dice en Nehemías 8:8, dice, y leían el libro de la Ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, este es nuestro enfoque primordialmente. Entonces, lo que hacemos regularmente en este espacio es leer. Actualmente estamos leyendo Lucas capítulo 8 y luego de leer el espacio, lo que hacemos es comentar, exhortar o enseñar según la disposición que Dios coloque en nuestro corazón. Y también conforme a lo que le dijeron a Timoteo. A Timoteo le dijeron, en lo que vengo, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Entonces, este es nuestro enfoque primordial, con esta necesidad de cambio, de aprendizaje también de Cristo Jesús. Y ya basado en esto, pues le damos la bienvenida a todos y mi nombre es Juan José Grajeda, estoy para servirles. Espero que en Dios nuestro Padre nos guíe a todos para aprender hoy cada día más de su verdad. Y vamos a orar para iniciar. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu verdad, por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu gracia. Llénanos hoy, Padre bendito, a aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón, y ayúdanos para poder aclarar cosas de la palabra, y también ayúdanos que mientras leamos, aprendamos de ti, y nos consagremos, ¿verdad, papito lindo? A ti, ¿verdad, Padre? Ayúdanos, por favor, papito lindo. Guíanos, por favor, Padre, a andar en esta verdad tuya, en esta verdad tuya, y guíanos, por favor, papito lindo, para que cada día podamos abocarnos a tu palabra, a tu presencia, a tu verdad y a tu santidad, papito. Te damos las gracias por todo, amado Cordero, y te damos las gracias por este espacio que nos estás otorgando para la lectura de tu palabra. Ayúdanos, por favor, líbranos de todo ataque espiritual y guíanos para poder andar constantemente en tu verdad. Entonces vamos a comenzar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar. Y como mencionaba, estamos leyendo Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Específicamente hemos estado leyendo lo que es el endemoniado gadareno del Lucas 8, 26 a 39, y por consecuencia también comentándolos. Este es nuestro quinto, la quinta parte, por así decirlo, de lo que es el endemoniado gadareno, y esto mencionándolo porque es un relato, es una historia, son unos versos que son muy importantes para la vida del creyente, por lo que ya habla de lo que hemos hablado de extrapolar la información, en este caso con el endemoniado gadareno, y entender que el ejemplo el endemoniado gadareno prácticamente representa eh, algo muy extremo, por así decirlo, que se aprende mucho de él y por consecuencia tiene grados o escalas en nuestra propia vida. Tal vez alguien no tiene el grado de un endemoniado gadareno como lo que sucedió con el endemoniado, que tenía una legión dentro de él, pero puede ser de que tenga grados menores de posesiones, puede ser con un demonio, dos o tres, etcétera. Ya que recordemos que una legión era alrededor de 4.500 hasta 6.600 o 7.000 demonios, según lo que representaba una legión romana. Entonces, es esto. También recordemos de que cuando leímos Lucas 8, 22 al 25, que Jesús calma la tempestad, también representa el punto principal de que esto va enlazado al endemoniado gadareno, aunque aparentemente la historia no lo dice, pero va relacionado porque en el momento que Jesús se dispone con sus discípulos a ir a la otra orilla, comienza una tempestad cuando Jesús duerme, y eso nos da a entender de que como Jesús ya sabía que iba a entrar una liberación, el enemigo sabía que lo iban a echar fuera de dentro de él, por eso levanta una tempestad para que no llegue. Así como Dios levanta una tempestad para que no llegue, no vaya Jonás a Tarsis, perdón. Asimismo, el enemigo trata de levantar una tempestad para que Dios no vaya, o para Jesús o los discípulos no vayan a Gadara para la liberación del el endemoniado gadareno. Así que vamos a leer Lucas 8, 26 al 39. El endemoniado gadareno, estos títulos son de la Reina Valera 60. Y vamos a leer.
dice lo siguiente en el versículo 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. 28. Este al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. 29. Porque mandaban al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. 36. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, esta es la historia, o este es el relato del endemoniado gadareno. Como vuelvo a recalcar de lo que hemos hablado ya en diferentes ocasiones, es de que el hecho de que hay muchas cosas que aparentemente en actualidad no se estén manifestando, no significa de que no sea cierto. Es decir, nosotros tal vez no vemos endemoniados gadarenos por todos lados, aparentemente, pero no significa que estén ahí. Tampoco no significa de que no haya de endemoniados de menor escala. Por eso lo resalté de que hay magnitudes. Lo vamos a poner así como cuando alguien juega fútbol. Hay personas que son excepcionales en el fútbol, que le llaman inclusive fenómenos, pero también hay personas que prácticamente sí juegan fútbol. Tal vez no son tan buenas como las demás, pero son buenas jugando. Y hay otras personas que pues también por algún motivo son malas. Entonces, igual pasa en este aspecto en el mundo espiritual, en el aspecto espiritual de todas las cosas en Cristo Jesús. Y tenemos que comprender eso. También tenemos que comprender de que si no hay alguien en la capacidad o nivel de un Cristo, tampoco va a poder liberar a alguien. En este caso vemos que el que tuvo la capacidad para liberar al endemoniado gadareno es Jesucristo. Pero a lo que voy es, la pregunta es, vamos a ponerlo así para traer un contexto, porque cualquiera dirá: no, es que Jesús, porque era Jesús, tenía la capacidad y que solo Jesús puede liberar. Pero, y es cierto, pero el punto está de que a veces Dios lo que hace es dar delegaciones. Es decir, Dios Padre delegó en Jesucristo una potestad y autoridad, y Jesucristo la logró ejercer, porque Jesucristo vino como hombre, es decir, Dios en plenitud, pero también hombre. Y por consecuencia tenía que sujetarse a aquel que lo llamó, esto es, Dios Padre. Porque la palabra dice que se murió hasta la muerte siendo obediente. Es decir, que Jesucristo mismo también estaba sujeto bajo autoridad, y por consecuencia él tenía que perdón, tenemos que aprender de él. De igual manera, vemos también en la escritura cuando viene y le dan a los discípulos una persona que está endemoniada para que echen fuera el demonio, dice que no lo pudieron echar fuera porque
no tenían fe para echarlo fuera. Pero cuando Jesús les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Imagínense, eran personas que Dios le había dado la potestad de echar fuera demonios, porque ya lo habían hecho. Jesús los envió y dice, vayan, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten muertos, háganlo. Y ellos fueron y lo hicieron. Pero en este punto especial, cuando trataron de liberar a este demonio, no pudieron. Y Jesús les dijo, ¿por qué? Y ellos le preguntaron, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y cuando habla del género no es necesariamente hablar del demonio, sino de la incredulidad. Entonces, a lo que quiero dar a entender es esto. Actualmente hay endemoniados, pero no hay personas capaces de liberar a los endemoniados. ¿Por qué? Por vuestra falta de fe. Es decir, a veces le echamos la culpa a la Biblia, porque es cierto, a veces agarramos contextos teológicos o las personas agarran contextos teológicos diciendo que actualmente no hay liberación de demonios o no hay sanidades que alguien no puede sanar, no puede liberar, pero están poniendo una excusa de la incapacidad nuestra. Y dicen que en la Biblia no está escrito que eso suceda, pero realmente es simple y es sencillo, porque es fácil que ustedes le echen la culpa o que le echemos la culpa a la Biblia, pero no nos damos cuenta que nosotros somos los culpables de que la gloria de Dios no se manifieste. Hablamos de que vivimos una sana doctrina, pero no se manifiesta por ningún lado. Es decir, la sana doctrina no significa que yo haga algo y que yo pase desapercibido en toda la tierra. Cuando alguien vive una sana doctrina, va a tener un impacto realmente a nivel global, o por lo menos a nivel regional. ¿Me entiendes? Es decir, Pablo tuvo una sana doctrina. El impacto de la sana doctrina que tuvo Pablo representa la escritura alrededor de, creo que ellos son 10 cartas o más. Casi todo el Nuevo Testamento él lo escribió por la capacidad de una sana doctrina. La sana doctrina de Pablo llevó a la capacidad de también echar fuera demonios. La sana doctrina de Pablo también llevó a la capacidad de predicar y conocer los misterios del reino. La sana doctrina de Pablo llevó a explicar de cosas tan profundas que las personas piensan que es sencillo. Y el mismo apóstol Pedro dice que le costaba entender lo que Pablo escribía y que los incrédulos torcían. La sana doctrina de Pablo llevó a que fuera encarcelado. La sana doctrina de Pablo llevó a consolar a personas que estaban libres mientras él estaba en la cárcel. Es decir, una persona que está en la cárcel está consolando a personas que están fuera de la cárcel. Esa es una sana doctrina y esa sana doctrina se manifestó. Es decir, no podemos decir que tenemos sana doctrina y que no pasa absolutamente nada. Jesucristo tuvo una sana doctrina y a consecuencia predicó el evangelio, a consecuencia tuvo un avivamiento, a consecuencia tuvo manifestaciones de sanidad, liberación de personas y por consecuencia también una cantidad de discípulos verdaderos que fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, el tener una sana doctrina no significa un adorno, no significa solo una palabra, significa que se ha de manifestar esa gloria. Y por consecuencia tenemos que ir de gloria en gloria, es decir, de sana doctrina a sana doctrina. ¿Cómo así de sana doctrina a sana doctrina? Cuando hablo de sana doctrina significa de que primero tengo un conocimiento. Cuando yo creo en Cristo tengo un conocimiento y ese conocimiento está con un límite. Mientras voy conociendo y acercándome más a Cristo y conociendo más su profundidad, por consecuencia esa sana doctrina va creciendo, va madurando, va expandiéndose en el contexto y por consecuencia la manifestación de esa misma gloria se ha de manifestar. Por eso cuando hablamos del endemoniado gadareno, por eso le vuelvo a resaltar lo que es un ejemplo muy precioso, porque Dios mismo está hablando a través de nosotros diciendo, miren, ustedes están endemoniados, lo que pasa es que no se dan cuenta. Ustedes tienen espíritus inmundos, pero no se dan cuenta. Ustedes tienen contaminaciones, pero no se dan cuenta. Por supuesto, hay personas que no son creyentes que pues prácticamente quiera que no, van a tener posesiones demoníacas, es decir, o espíritus inmundos. Quieran o no quieran, la persona que no cree en Cristo lo tiene. Y la persona que está en Cristo o que creyó el Evangelio puede tenerlo si le da la pauta a cometer pecados. Recordemos esto, no estamos expensos o libres completamente de una posesión o una liberación, a menos que andemos en la verdad, andemos en el camino de santidad. Sí, pero si nosotros pecamos constantemente y seguimos pecando en las mismas áreas, no pensemos que no vamos a estar libres de demonios o espíritus inmundos, porque uno le está abriendo la puerta. La Biblia dice, yo toco la puerta, dijo Jesús, el que me abre, yo entraré con él y cenaré con él, el que me abre. Eso también significa que el enemigo también va a tocar la puerta.
y también va a querer cenar con nosotros, porque la Biblia dice, o participaréis de la cena del Señor, o participaréis de la mesa de los demonios. Entonces, tenemos que tener la iniciativa primeramente de buscar a Cristo. Si no buscamos a Cristo, muy probablemente podremos tener una posesión demoníaca o espíritus inmundos en nosotros, porque también la Biblia dice de que el espíritu que salió fuera de alguien estará por un momento por tiempos desolados, pero luego volverá. Y si haya la casa desordenada y vacía, dice que traerá 7 peores que él. Entonces tenemos que tener cuidado. La Biblia dice que el que esté firme, miro que no caiga. Entonces por eso es importante la parte del endemoniado gadareno y toda la enseñanza que él manifiesta con este testimonio. Donde nos quedamos fue el día de ayer, fue en el 31 al 32, que decía que había que los demonios rogaron a Jesús que no los enviaran en el abismo, porque un abismo pues representa muchas cosas, en el cual no entraremos en detalle hoy, pero el 32 habla específicamente que ellos ruegan, diciendo, mira, hay un hato de cerdos que están en los montes. Y les piden prácticamente, es decir, los demonios también le ruegan a Dios y también le piden a Dios. Entonces, ¿cómo es de que los demonios ruegan y Dios les da? ¿Cuánto no más a nosotros que somos sus hijos? El problema está que a veces nosotros cuando rogamos o pedimos a Dios pedimos vanidad. Y con vanidad lo voy a poner de esta manera. Es vanidad a veces que alguien comienza a pedir una esposa. Eso es vanidad. ¿Por qué vanidad? Por muchas razones. A veces cuando alguien pide esposa, pide por querer tener alguna compañera. Y el versículo del cual se toman es decir, es no bueno que el hombre esté solo. Pero a veces hay mucha vanidad en el aspecto de lo que es el matrimonio. La Biblia dice que inclusive a veces ni siquiera nos tenemos que preocupar por eso, porque basado en la palabra en el libro de Génesis, cuando aparece Abraham, dice que Abraham vio que el tiempo de su hijo ya era para que se casara. No dijo que Isaac le llegó a decir, padre, mira, fíjate que ya me quiero casar. No dijo, mira, padre, fíjate que ya quiero tener una esposa. ¿Cuándo me vas a traer? Eso no dijo prácticamente Isaac. Dice que Abraham, figura del padre, dijo, oh, ya llegó el tiempo, ya llegó la madurez de que mi hijo tenga esposa. Llámale a Ser, que es figura del Espíritu Santo, le dice, hey, ve y consigue la esposa a mi hijo. Entonces, por eso digo que es vanidad, que a veces inclusive a veces oramos por trabajo, oramos por un montón de cosas y a veces menos por lo que realmente es necesario. Y lo que es necesario es ser santificados por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice, pedid al Espíritu Santo y se os dará, pedid sabiduría y se dará con abundancia, porque la sabiduría nos va a ayudar para todas las cosas. Igual con el Espíritu Santo. Entonces, en este caso vemos cómo ellos solicitan misericordia y ruegan y piden y les es dado. Vuelvo a resaltarlo, si un demonio, un espíritu inmundo pide y se le es dado, ¿cuánto no más a nosotros que somos sus hijos nos dará el Espíritu Santo sin medida para aquellos que se lo pidan? Entonces dice el 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Entonces vemos acá cómo es de que los espíritus inmundos tienen la necesidad de un cuerpo, o los demonios tienen la necesidad de entrar en cuerpos para poseerlos. Y vemos en este caso que había cerdos, como lo vimos aquí arribita, que hay cerdos que dice que pasean en los montes. Ya resaltamos que a veces en los montes había manifestaciones de adoración, había manifestaciones de idolatría, porque ahí levantan altares, ya sea a otros dioses, inclusive a Dios. Entonces, estos cerdos andaban en montes, es decir, cuando la Biblia habla de cerdos, ya lo hemos tocado que habla de impureza. Regularmente, inclusive, el cerdo estaba metido entre los animales que no podían ser comidos conforme a la ley. Por consecuencia muestra impurezas, por consecuencia representa muchas cosas que inclusive Jesús habla en un pasaje, dice, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que se os vuelvan y se os despedacen. Y cuando habla Jesús de no echar las perlas a los cerdos, habla de no le deis palabra de revelación, no le den esto precioso a aquellos que no van a apreciar por causa de su impureza la verdad de Cristo. Entonces, nosotros podemos ser figura de cerdos, es decir, muchos de nosotros, si no nos consagramos, si no estamos en santidad, representamos cerdos, porque inclusive andamos en idolatrías, es decir, andamos en montes. ¿Qué andamos haciendo en montes? En montes que no nos corresponden. Nuestro monte es el monte de Sión. ¿Por qué ir a ver otros montes? ¿Por qué ir a ver el monte de la fornicación? ¿Por qué ir a ver al monte de la idolatría? ¿Por qué ir a ver al monte de la vanagloria?
Si alguien está paseando por ahí, posiblemente sea un cerdo. Y no lo digo como insulto, lo digo como una figura que Dios ha dejado plasmada, porque si alguien está en eso, y como vuelvo a resaltarlo, tenemos que ser conscientes y certeros de lo que Dios nos pueda decir acerca de nosotros, porque si lo somos, vamos a poder ser salvados. Es decir, si yo le digo ahora a Dios, le digo, Señor, mira, ¿será que yo tengo la manifestación de un cerdo? Y si Dios me dice que sí, estamos avisados para orar, para salir de ahí. Porque si no salimos de ese momento, de esa identidad, porque la Biblia habla que tenemos muchas identidades, lo que va a pasar es de que si hay un punto de un demonio que esté ahí propenso, va a entrar en nosotros. Inclusive el Satanás o el enemigo o el espíritus inmundos pueden orarle a Dios y decirle, Señor, quiero entrar en ese cerdo, déjame entrar. Y Dios le puede decir, ve. Haciendo de cuenta que vuelvo a resaltar que un, eh, un cerdo es figura de nosotros. Es decir, la Biblia habla que nosotros podemos ser como hormigas, la Biblia habla que podemos ser como conejos, la Biblia habla que podemos ser como la piedra. La Biblia habla de muchas cosas de la identidad que uno puede adoptar como cuerpo de Cristo o como individuos personalmente. Y en este caso también como hay animales que uno puede ser como un león, porque la Biblia dice que el león nunca retrocede, sino que sigue hacia adelante. Asimismo nosotros tomamos la postura de un león. Es decir, si nunca vamos hacia atrás, si nunca retrocedemos, por consecuencia tenemos la figura de un león, porque tenemos esa actitud, sin retroceder, siempre hacia adelante, en busca de la santidad y la fidelidad en Cristo Jesús. Por consecuencia, si yo tomo la misma actitud de un cerdo, andarme contaminando en lugar de andar paseando en montes de idolatría, voy a tener la cualidad de un cerdo. Y puede sonar ofensivo, pues claro, va a sonar ofensivo, pero yo mismo me estoy haciendo ofensivo porque yo mismo estoy tocando esa actitud. Es como un hombre o una mujer que se anda prostituyendo, por consecuencia, él está adoptando la postura de una prostituta o un prostituto. Si alguien le dice prostituta, le está diciendo una verdad, se va a sentir ofendido porque ni modo la palabra es ofensiva. Esa palabra, la prostitución, pero no significa que no lo tenga. Y aunque le queramos cambiar de nombre, como escort o nombres más, ¿cómo se diría? Un poquito más finos, siempre sigue representando lo mismo. Entonces, en este caso es igual, nosotros tenemos que tener la certeza si andamos como cerdos o no. No decir, no, es que yo no soy así. No, mejor vamos a consultar primero a Dios y que Dios nos dé la verdad y la realidad, porque eso nos va a hacer huir. Porque si a un espíritu inmundo se le ocurre decirle al Señor Jesús, mira, Señor, ahí hay un cerdo, puedo entrar en él, Dios le va a decir, ve y entra. Y ese cerdo se va a llamar como alguno de nosotros y por consecuencia va a entrar. Y por consecuencia nos vamos a despeñar y ir y precipitar al despeñador o al lago y ahogarnos. Esa es la consecuencia de nosotros de andar en pecado. Por eso nosotros tenemos que orarle a Dios y pedirle misericordia para que nos libre de identidades que no son conforme a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, es bien importante esto, buscar la santificación, porque si no estamos santificados, muy posiblemente tenemos la puerta abierta para la entrada de un demonio o espíritu inmundo. Y miren, esto puede pasar de diferentes maneras. Una de ellas es a través de la imposición de manos. La Biblia habla, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado, no impongas tus manos con ligereza, no sea que haciendo esto participes de pecados ajenos. Porque la imposición de manos es algo bien importante que muchos toman a la ligera, a cada rato le andan poniendo manos a las personas sin entender lo que pasa cuando hay una imposición de manos. Cuando dice a Timoteo, no sea que participes. Vamos a leerlo para que vean que no estoy mintiendo, porque a veces cuando está escrito nos va a ir mejor. Vamos a abrir aquí en la Biblia. Esto está en Timoteo. Vamos a abrir Bible Gateway. Vamos a ver lo que dice. Manos, imposición. Imposición. Ok. Primero Timoteo. No, este no es segundo Timoteo. Vamos a ver. No imponga las manos con ligereza. No sé si lo encuentro. Ok. Primera de Timoteo 5:22 dice lo siguiente. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos.
consérvate puro. Ok, entonces esto es bien importante, como vuelvo a resaltarlo, lo que es la imposición de manos. También vamos a leer otro versículo que había encontrado también de lo que representa la imposición de manos. Veamos lo siguiente, dice, ok. Según de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora vemos 1 de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces vuelvo a resaltar de que hay una imposición de manos, que lo que incurre en esta imposición de manos es una transmisión de algo. De igual manera, cuando vemos en Hechos capítulo 19, cuando Pablo pone sus manos sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. Asimismo ocurre cuando alguien está en pecado, puede transmitir mucha maldad, puede transmitir lo que él tiene porque lo imparte, pero también asimismo puede haber una transmisión del personaje, de la persona hacia nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. Como la misma palabra lo menciona, que tenemos cuidado de imponer las manos con ligereza por la contaminación que puede haber. Ahora, esto no solo se lo digo porque también está escrito, la Biblia dice que tenemos que hablar conforme a la ley y al testimonio, y por consecuencia yo también he experimentado eso. Yo he orado por personas que están a veces, una vez, por una persona que era alcohólica, y prácticamente yo por querer orar por él le impuse las manos, y recuerdo que después de imponerle las manos, mi mano se la sentía entumecida. Y pues también he visto cuando otras personas me han impuesto manos por querer saludar o muchas cosas, y transmiten muchas cosas que no son muy agradables. Y pues también he tenido otros aspectos también de imposición de manos que pues por eso tengo más cautela ahora de imponer manos. Por la misma palabra que ya el apóstol Pablo dice, que a veces uno la lee y no le pone atención, o a veces tal vez no la leyó y cuando le sucede a uno dice, bueno, ya sé por qué lo dice. Porque hay muchas cosas que suceden. Ya me recuerdo el testimonio que iba a comentar. Yo también recuerdo que había una persona una vez en una iglesia que la persona no estaba bien preparada, no estaba consagrada, y por algún motivo lo pusieron a servir en el altar. La verdad fue por muchas negligencias en ese caso en esa iglesia. Y recuerdo que este amigo mío, un diácono o un servidor, le estaba liberando a una persona que era de este aspecto como emo. Y vino mi amigo y lo vio el servidor, y le dijo, ve, anda a liberar a esta persona. Y mi amigo hizo lo que pudo, pero como él no estaba consagrado realmente, entonces él trató de liberar al aparente endemoniado de emo, y prácticamente el demonio lo que hizo fue, o el espíritu que tenía en la persona, se le metió a mi amigo. Y prácticamente mi amigo pasó con los mismos síntomas que tenía el otro, por así decirlo, pero lo pasó toda la semana. Tuvieron que liberarlo, o sea, oraron por él ya cuando se dieron cuenta la semana, que también tenía pensamiento de suicidio, muchas cosas, porque prácticamente hizo imposición de manos a la ligera, trató de liberar y luchar con lo que no era, y prácticamente como él estaba en inmundicia, como lo que habla de los cerdos, automáticamente fue transferido. Por eso mismo tenemos que tener cuidado de eso, y vuelvo a resaltarlo. Por eso yo me di cuenta entre las muchas cosas que uno vive, pero cuando se da cuenta que una palabra aquí lo dice, y uno a veces anda jugando, por eso las personas se van a la discoteca, se van a tal lado y siendo creyentes, inclusive a veces van al cine sin entender de que puede entrar un ente en cualquier momento a ellos por andar paseando en montes. Como vuelvo a resaltar, los montes pueden ser lugares de idolatría, así como se habla del monte de Sión, que sirve para congregarse la iglesia de Dios, como lo habla en el libro de Hebreos, y para estar los santos juntos en armonía, y los ángeles y demás situaciones. Cuando un cerdo va a los montes, hay lugares de idolatría, ya sea, como vuelvo a resaltar, discotecas, bares, eh, inclusive, por ejemplo, videojuegos, juegos de cartas, todas esas situaciones de apostar. Son montes en los cuales habitan, y por consecuencia, como son cerdos los que van, es decir, impurezas las que van por ahí, están propensos a que venga un demonio, un espíritu, y vaya a parar ahí. Porque el mismo espíritu está rogando que vaya a un lugar, y el único lugar es donde están los cerdos, donde están los montes paseando. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, y por eso tenemos que vivir en santidad, no sea que venga algo de repente. Como le digo, esto puede ser por sorpresa,
y tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que seguir abriendo puertas para la contaminación. Por eso dice la Biblia, ve y no peques más. Ahora veamos el siguiente, dice, y los demonios salieron del hombre, significa que estaban dentro, en- entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y viendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús, hallaron al hombre que de quien salió el demonio sentado a los pies, con juicio cabal, yo creo que le di atrás. Y tuvieron miedo, y los que habían visto lo contaron como había sido salvado el endemoniado. Ajá. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase a ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Esto es bien importante de mencionarlo porque vemos como que a pesar de la gloria que Dios puede manifestar en una comunidad, porque estamos hablando de una persona que Dios vino y liberó a un endemoniado. Es decir, en lugar de agradecerle a Jesús por cuanto Dios liberó a un endemoniado, en lugar de agradecerle a Jesús porque tenían una persona que antes se la pasaba en sepulcros, que la habían encadenado y aún así rompía los grillos, de que tal vez los niños o no sé qué podían vivir atormentados por un endemoniado que había ahí, en lugar de agradecerle, dice, mira Jesús, mira, tenemos miedo, andate. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos echado fuera a Jesús de nuestras vidas? Porque aquí lo habla con relación a mucha gente, pero ¿cuántas veces nosotros echamos fuera a Jesús porque tenemos miedo de las manifestaciones demoníacas que a veces se dan, inclusive en nuestra propia vida? Tenemos que tener cuidado nosotros y no rechazar a Cristo por la liberación que ejercer sobre nuestra vida. Y cuando hablo de liberación, estamos hablando de cosas que pueden acontecer en mí, de que yo pueda percibir libertad en mi vida y por consecuencia tener miedo, porque recordemos que la Biblia habla muchas expectativas de miedo. Hay un miedo que se da por causa de una entidad demoníaca que ejerce sobre una persona y por consecuencia tiende miedo, o por situaciones de que la maldad se ejecuta y le tienen temor a algo, pero también está el punto del miedo a causa de la justicia y también está el punto del miedo a causa de una santidad. Y regularmente las personas siempre hablan de esto y no sé cómo mencionarlo, pero dice que no hay nadie tiene que tener temor. Y está bien, nadie tiene que tener aparentemente miedo, pero el miedo existe y el miedo se ha de manifestar. Aunque alguien diga que el amor no hay miedo y un montón de cosas, ¿por qué? Por muchas razones. Una de ellas es de que en el libro de Ezequiel aparece cuando a Ezequiel se le da la visión y dice que Ezequiel vio la visión y oyó las cosas, pero los que estaban junto con él huyeron y tuvieron miedo y no pudieron ver la visión. También la Biblia dice en el libro creo que es en una de las cartas de Pablo, dice Pablo de que únicamente los que deben de tener temor a las autoridades son aquellos que fallan a las autoridades. Es decir, hay un miedo que siempre está manifiesto. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que están acá tenían miedo, los demonios que en ellos estaban tenían miedo de que también a ellos los echaran fuera, porque fue lo primero que aconteció con el endemoniado gadareno al principio en este capítulo que dice, aquí dice, ¿qué tienes conmigo? El 28, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Imagínense que el amor de Dios es un tormento para un demonio. Entonces, vemos de que los demonios que había en las otras personas tenían miedo de que también a ellos los echaran fuera, porque si pudieron con el más grande que tenía 7,000 y pico, ¿cuánto no más con los que tenían 2 o 3? Entonces, las mismas personas endemoniadas tenían miedo de que las echaran fuera a ellos y por consecuencia le piden a Jesús, Señor Jesús, vete. Tenemos miedo. Entonces, ¿cuántas veces hemos echado fuera a Jesús porque tenemos miedo? Es decir, los demonios que hay en nosotros tienen miedo de que Jesús venga a nuestras vidas.
y estamos echando fuera a Dios. No, Señor, es que tengo miedo de que mi familia se vaya. No, Señor, tengo miedo de que me despidan del trabajo. No, Señor, tengo miedo de que me acontezca esto. No, Señor, tengo miedo. Son prácticamente manifestaciones de nuestra alma y de las posesiones que nosotros hay que tenemos que echarlas fuera. Y tenemos que entender eso. Y en lugar de rechazar a Jesús, tenemos que darle la entrada a Jesús. Porque si ellos, y miren, y eso es lo impresionante de esto, porque ellos están viendo el testimonio de alguien convertido totalmente, porque dice, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Porque antes no estaba así, dice que antes estaba desnudo. Cuando vemos acá, vemos las diferentes manifestaciones, porque en el versículo anterior decía que no tenía vestido, que estaba desnudo, uno, pero ahora cuando está con Jesús dice que estás vestido. Y lo segundo dice que no, anteriormente decía que no estaba en casas, sino que se la pasaba en sepulcros. Pero en este caso dice que estaba sentado a los pies de Jesús. Entonces vemos cómo cambia la naturaleza cuando Jesús se presenta en la vida de alguien y Jesucristo libera a alguien. Entonces viene Jesús y libera a alguien y le cambia totalmente la naturaleza, la forma de vida. Pero también depende de la disposición de la persona. Y en este caso dice que él se ha transformado de andar en sepulcros y andar desnudo, ahora está a los pies de Cristo y está vestido. Y cómo es de que en lugar de alegrarse las personas de este endemoniado, que aquí y también dice que en su juicio cabal, en lugar de eso tienen miedo. En lugar de eso tienen miedo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos las cosas de Dios y en lugar de tener alegría porque están aconteciendo cosas, tenemos miedo y estamos echando fuera a Cristo de nuestras vidas por tener miedo? Porque queremos seguir bajo nuestra propia naturaleza, bajo nuestros propios pecados, bajo nuestros propios negocios. Porque recordemos también de que ellos al ver que habían personas que eran, los que iban al despeñadero, o sea, acá, también vemos de que también vemos que a través de Dios le había dañado la economía de ellos, porque es otro punto, ¿verdad? Porque ellos también tenían cerdos, significa que apacentaban, por consecuencia, si apacentaban cerdos, posiblemente vendían cerdos, comían cerdos o un montón de cosas que podían hacer con los cerdos. Entonces, prácticamente, es decir, Señor, tenemos miedo que nos eches fuera los demonios. Señor, tenemos miedo de que nos siga dañando la economía. O sea que si sigues liberando demonios, vas a echar a todos los demonios en los cerdos y por consecuencia nos vamos a quedar sin qué comer. Y echan fuera a Jesús porque prefieren las posesiones demoníacas, los demonios, seguir fornicando, seguir adulterando, seguir X, Y, Z, porque les gusta. Y les va a dañar la economía, como también aparece en el libro de Hechos cuando a causa de la predicación del Evangelio, cuando predicaron el Evangelio los apóstoles y creyentes, sucedió un problema de que por causa de convertirse al Evangelio estaban dejando las prácticas de idolatría. Por ejemplo, había una diosa que era Diana y que había personas que hacían estatuas de Diana y por consecuencia se les iba a arruinar el negocio. ¿Por qué? Porque si ya no habían personas que idolatraran a la diosa Diana, pues ya no podían crear estatuas de Diana porque iban a perder el negocio. Como había muchas personas de que creían en Diana, por consecuencia tenían una gran ganancia porque se la pasaban haciendo estatuas de la diosa Diana y por consecuencia vendían bastante. Es algo así cuando las personas van al estadio a ver ¿cómo se llama? A su equipo favorito. Los que salen beneficiados son aquellas personas que hacen camisas del equipo favorito porque van a vender más. Más si es aún para una final, pues compran más camisas y por consecuencia venden más. Entonces a lo que quiero entender es esto, no tengamos miedo de lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque si nosotros le damos la pauta, posiblemente no seamos nosotros, sino un demonio que está dentro de alguien, o un espíritu que está dentro de alguien, no queriendo que Jesús se acerque, porque lo van a echar fuera. Lo mismo que aconteció con estos. Porque estos tuvieron suerte que no lo mandaran al abismo, sino que los mandaron a los cerdos. Entonces, uno, no tengamos temor de lo que Dios puede hacer en nosotros. Dos, no tengamos temor de que se nos pueda arruinar nuestra vida o economía por causa de creer en Cristo, sino entendamos de que va a cambiar toda la situación. Vamos a tener un mayor anhelo. Y cómo es de que esas personas, como vuelvo a resaltarlo, no tenían posesiones tan grandes de demonios, pero tenían pequeños, pero aún así no querían ser libres. Dios les da el testimonio, miren, yo tengo la capacidad de liberar a alguien como él, que tiene una gran cantidad de demonios.
Ese es el testimonio. Yo puedo cambiarlo a él. Si yo puedo cambiarlo a él, también lo puedo cambiar a ustedes. Ellos no estaban pensando en cambiar. Ellos estaban pensando en vivir como querían vivir. Querían seguir en su costumbre, en su forma de vida, en sus propios adulterios, pecados y demás. Y Dios le está dando la muestra, es decir, una muestra específica, viva. En ese momento lo están viendo claramente. Se están dando cuenta que había un endemoniado que ahora ya no es. Yo no sé si en sus colonias, en sus casas o en lugares donde han visitado, han visto personas que son prácticamente loquitas o que no están en su sentido o tal vez tienen problemas tal vez de alguna otra enfermedad de, de- del habla o un montón de situaciones que uno los ve que es claramente no hay aparentemente nada que hacer. Y de repente imaginémonos de que esta persona ahora está pues en una iglesia aplaudiendo y totalmente transformada, cuando estamos dándonos cuenta que no puede haber una transformación porque no se ha visto nada igual. Entonces, y que aún así diga, no, eso es mentira, ¿sabes ni qué le pasó? O debe ser otra persona. Y que Dios le diga, mira, yo puedo cambiarte así como lo cambié, él te puedo cambiar. Y ella, no, yo estoy bien como estoy, ¿va? O sea, no tiene sentido. Y eso pasa con ellos y eso pasa en nuestras vidas. Vemos Dios nos muestra el testimonio de personas que cambian y a veces nosotros tenemos miedo y decimos al Señor, no, mira, no, gracias. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y tenemos que poner más nuestra vista en la gloria que ha de manifestarse como lo que pasa con el endemoniado. Dice, y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado, cómo había sido salvado. Veamos que usa la palabra salvación, el salvado del endemoniado. Entonces, si nosotros tenemos demonios o espíritus, roguemos a Dios, Señor, líbrame de todo el demonio, todo espíritu, ya sea que esté influenciando en mí, o está dentro de mí, o estoy poseído, o tengo algo de un demonio, para que Dios lo eche fuera y nosotros también podamos ser testimonio, porque aquí fue testimonio el endemoniado de lo que Dios hizo. Ahora veamos el siguiente punto, el siguiente verso dice lo siguiente. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues también tenían gran temor. Jesús entrando en la barca se volvió. Es decir, Jesús no discutió, Jesús no le dijo, no, hombre, miren, que esto y lo otro. Simple y sencillamente Jesús sabe lo que sabe y sabe de que, bueno, ellos no quieren mi salvación. Bueno, entonces miren qué hacen. Es decir, hay cosas de que Dios no se va a quitar la vida. Es decir, bueno, no quieren que yo lo libere. Está bien, no hay problema. ¿Entiende? Dios está hablando constantemente que uno busque su libertad, pero si uno no quiere, pues Dios simple y sencillamente agarra su barca y se va. Porque prácticamente fue lo que fue, al endemoniado gadareno. ¿Me entiendes? Entonces, cuando a veces Dios visita ciudades, Dios visita naciones y lo hace simple y sencillamente para traer libertad. Pero también depende de las personas dentro de la ciudad si quieren o no. Por eso dice la Biblia que Jesús cuando iba a ciertos lugares dice, e hizo pocos milagros, porque la fe de ellos, porque ellos eran incrédulos, tenían poca fe. Entonces, no esperemos que Dios haga maravillas en nuestras vidas si nosotros no tenemos fe. Porque Dios lo que espera de nosotros es que tengamos fe. Por eso les digo yo que a veces le echamos la culpa a la Biblia. No, es que ya no hay liberación de demonios, ya no hay hablar en lenguas, ya no hay esto, ya lo otro, porque ya finalizó. Porque la Biblia dice que terminó. No, usted no tiene la capacidad de hacerlo, no le eche la culpa a la Biblia. No le echemos la culpa a la Biblia de cosas que no pasan. No, es que la Biblia dice tal y tal cosa. No, vamos primero a orar a Dios y preguntémosle conforme a su palabra y digamos primeramente, Señor, ¿qué significa tal cosa? Ayúdame para que se haga. Porque aquí dice, y no hagamos malinterpretaciones basado, no es que como en alrededor de 2000 años, como eso lo he oído mucho, alrededor de 1500 años no ha habido nadie que hable en lenguas, no ha habido nadie que sane y por consecuencia no doctrinalmente no es teológicamente correcto porque la historia dice mentiras, mentiras. Hasta donde yo sé hay un libro que se llama el libro de Hechos donde habla todas las manifestaciones que hay acerca de las liberaciones, sanidades, hablar en lenguas y demás. Esta historia, inclusive lo mismo hubieran podido hacer con Jesús, porque con Jesús dice, ¿y quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? No había nadie. Jesús da las pautas de muchas cosas que se pueden hacer, porque él mismo la delega en el hombre, pero el hombre es el que no quiere, el hombre es el que pone excusas y agarra la palabra por pretexto de su propia incredulidad, de su propia incapacidad, porque no confía en Dios. Como vemos aquí que echan fuera a Jesús por el temor que puede ocasionar. Entonces no le echemos la culpa a la Biblia de cosas que nosotros no podemos hacer porque los culpables somos nosotros por nuestra falta de fe, por nuestros miedos.
Dios no. Dios ahí está, propenso a hacer lo que tiene que hacer. Yo tengo la capacidad de liberar 7,000 demonios, pero ustedes tienen miedo de que yo les saque 1, 2 o 3 demonios. Pero porque ustedes no han experimentado, porque esto es lo que pasa. La persona que tenía 7,000 demonios experimentó, vivió el sufrimiento que significa estar poseído por 7,000 o 6,000 demonios. Y no solo eso, sino que esos demonios los lleven a un lugar de maldad y habitar entre muertos. No creo que sea bonito vivir prácticamente en el cementerio. Por lo menos en ciertos cementerios, a través de el que aquí en Guatemala y en otros cementerios aparentemente se mira adornado, y hay lugares donde aparentemente han hecho unas grandes situaciones de monumentos para que estén los muertos ahí. Pero en ese tiempo no creo yo que habían tantos monumentos o cuestiones así, o además, pues, o sea, no tiene lógica vivir entre muertos, no tiene lógica pasearse entre lugares de mortandad. Entonces el endemoniado sí vivió y tenía una gran necesidad, tal vez dentro de él, clamando siempre por un Salvador. Y de repente este Salvador se presenta y lo libera y dice, bueno, miren, esta persona que ustedes miraban que era un caso perdido, ahora ya no lo es. Y en lugar de alegrarse por aquel de su ciudad, de su nación, que fue libre, dice, mejor Señor, vete. ¿Me entienden? Es decir, en lugar, ¿por qué no le dijeron, mira, Señor, liberaste a él, ¿por qué no me liberas a mí? ¿Por qué no me cambias? ¿Por qué no me transformas? Si tú lo pudiste hacer con aquel que era un caso perdido. Yo no me quiero que sea un caso perdido, sino que yo veo que yo tengo esperanza. Y tú lo pudiste rescatar, ¿por qué no me rescatas a mí? ¿Por qué no me restauras a mí? Esa era la actitud que aparentemente habría que tener de ellos. Pues no lo hicieron, lo echaron fuera a Jesús. Es decir, no echemos fuera a Jesús, veamos a aquel que aparentemente ha creído y que está ahí, libre, en su juicio cabal, que ahora proclama el Evangelio. Y roguémosle a Dios, Señor, cámbiame, transfórmame, porque él era un caso perdido. Yo no sé cómo sea, pero yo quiero ser transformado, yo quiero ser libertado. Y el hombre de quien habían salido los demonios rogaba que le dejase. Bueno, ok, vamos a ver. Bueno, aquí creo que lo vamos a dejar, aquí vamos a finalizar, no me quiero pasar del tiempo. Entonces, veamos la expectativa siempre de Cristo, de buscar no tener temor, sino que buscar nuestra liberación, independientemente de lo que pueda ocurrir con mi vida en esa liberación. Eh, Porque a veces uno tiene expectativas, como ha visto tele y videos de terror y no sé qué, piensa que uno que cuando lo van a liberar le va a voltear la cabeza, o uno va a comenzar a hacer como arañas o no sé qué cosas que hay en la televisión. No tengamos un mal concepto de las cosas. Las liberaciones a veces son tan sencillas aparentemente, y son constantes. Entonces no malinterpretemos las cosas, no metamos cosas de cinematografía en nuestro corazón o mente, no echemos fuera a Dios de nuestras vidas. Más bien oremos y decir, Señor, libérame, rescátame, restaurame. Tú ya lo has hecho con el endemoniado, tú ya lo has hecho con otras personas que aparentemente no tenían futuro, no tenían nada. Rescátame a mí también. No importa si dañan mi economía, no importa si dañan mi estilo de vida, rescátame, libérame, restaurame. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre, venimos delante de ti agradeciéndote por la oportunidad de aprender de tu palabra, de tu verdad, de tu justicia. Ayúdanos a no tener miedo de nuestra liberación, a no tener miedo si tú liberas a otros, a no tener miedo, papito lindo, y que si ese miedo está, posiblemente es porque hay espíritus o demonios que están influenciando, están dentro, poseyéndome, y ayúdanos a ser libres en el Cristo Jesús, Padre, para yo no tener más posesiones, ni influencia, ni nada de las tinieblas en mí, Padre. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, ayúdanos, por favor, amado Padre, y te agradecemos, por favor, dirígenos, por favor, para también nosotros dar testimonio y decir, sí, yo antes tenía un demonio y Dios me liberó. Yo antes tenía una influencia espiritual y el Señor me liberó, para dar testimonio de fe de las cosas de las cuales Dios quiere que tengamos fe. Y Padre, te pedimos no echarle la culpa a la Biblia de cosas que nosotros no podemos hacer, más bien darnos cuenta de nuestra carencia de fe, de nuestra falta de fe. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, porque los apóstoles no pudieron echar fuera ese demonio. Tu palabra lo dice. Y ellos en lugar de decir, Señor, es que no pudimos porque tu palabra dice que no, ya se acabó ese lapso. Como tú solo nos enviaste una vez y después ya no nos dijiste que no. No, no, ellos no dijeron eso. Ellos fueron y preguntaron, Señor, ¿por qué no lo pudimos liberar? No le echaron la culpa. No, es que como Dios solo lo envió, nos vio una vez, esa vez que nos envió, nada más esa vez nos dio poder. No echaron la culpa, ¿verdad, papito? No te echaron la culpa. Más bien fueron a preguntar y ellos se dieron cuenta que eran ellos. Y le dijeron, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no le podemos echar fuera? Así nosotros ir delante de ti y si preguntarte, Señor, ¿por qué no hay sanidades?
¿O por qué no podemos sanar a alguien? ¿Por qué no podemos liberar a alguien? ¿Por qué no podemos hablar en lenguas? ¿Por qué no se da? ¿Por qué no ha pasado en tantos años de vida? Y tú nos darás la respuesta indicada y es por vuestra falta de fe. Este género no sale sino con oración y con ayuno. Así que ayúdanos, por favor, papito lindo, a entregarnos día tras día delante de ti y a buscarte con corazón sincero delante de tu presencia en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, Señor amado. Amén. Dios los bendiga a todos, los guarde, los santifique y vivifique en la verdad. Primeramente nos oímos el día de mañana a la misma hora, las 5 de la mañana, hora de Guatemala para la oración, y 6 de la mañana, hora de Guatemala para la lectura de la palabra. Bendiciones a todos, paz y gozo a sus vidas. Nos oímos primeramente Dios el día de mañana.